Bien, buenas tardes a todos. Agradezco a la Academia Mexicana de Cirugía, en especial al doctor Jorge Loría, la amable invitación a participar y estar esta tarde con ustedes. De hecho, bueno, la importancia de la crisis hipertensiva para todos es conocido, todos sabemos que la hipertensión es uno de los problemas más serios que hay a nivel mundial. Y bueno, aunque se considera que solamente 1% de los pacientes con hipertensión presentan normalmente una crisis hipertensiva, si consideramos que en México hay alrededor de 17 millones de personas hipertensas, pues es una cantidad importante y que nosotros debemos estar preparados para atenderlo. Bien, ¿cuáles van a ser los objetivos de nuestra sesión? Vamos a identificar la importancia y la epidemiología de la crisis hipertensiva en nuestro país. Vamos a describir a grandes rasgos lo que es la fisiopatología y las manifestaciones clínicas, así como el tratamiento de las crisis hipertensivas. Y vamos a hablar también en forma breve sobre lo que es el tratamiento farmacológico actual. ¿Por qué hacemos énfasis en el tratamiento farmacológico? Bueno, porque hay medidas que no son farmacológicas y que también son de utilidad. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la historia de lo que es hipertensión y de los diferentes nombres que se le han dado a ciertos tipos de hipertensión. En 1914, Volhard y Farr acuñó el término de hipertensión maligna. En 1921, Kate y Wagner hablaron acerca de lo que es la hipertensión acelerada, y en 1928 se empezó a hablar de lo que es encefalopatía hipertensiva. Oppenheimer y Fishberg fueron quienes hablaron acerca de este término. ¿Cómo definimos hipertensión arterial sistémica? Bueno, pues es una elevación crónica de la presión arterial sistémica por encima de ciertos valores límite, y además es un síndrome cardiovascular que es resultado de interrelaciones complejas a nivel neurovascular y endocrinológico. Cada X tiempo hay un comité, el Joint National Committee for Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure, que se reúne. La última vez que se reunió fue en 2003 y es el séptimo reporte. Se está esperando que salga el reporte que debió de haberse realizado esta reunión de este comité en el 2010. Este comité estableció algunos rangos de hipertensión y lo conocemos como JNC7, haciendo referencia al nombre que ya mencioné antes, y las cifras o rangos que dan de hipertensión son: para prehipertensión se considera aquel paciente que tiene cifras de presión arterial entre 121 y 139 para sistólica y entre 80 y 89 para la presión diastólica. El estadio 1 de hipertensión entre 140 y 159 para la presión sistólica y entre 90 y 99 para la presión diastólica. El estadio más, aquellos pacientes con más de 160 sobre 100 de presión arterial. Bien, como mencioné antes, en nuestro país se menciona alrededor de entre 15 y 17 millones de personas, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud que se publicó en 2006, y ellos hablan acerca de un 30% de personas entre 20 y 69 años con hipertensión. Lo más importante de esto es la siguiente cifra. El 61% de los hipertensos desconoce que son hipertensos, lo cual, si nosotros hablamos de 15 millones, estamos
pensando que alrededor de entre 8 y 9 millones de personas son hipertensos y ni siquiera tienen idea. Pero lo más serio no es que no tengan idea, lo más serio es que no quieren saber. Y seguramente ustedes atienden pacientes o familiares de sus pacientes que dicen no quiere venir al médico porque no quiere que le digan que está enfermo. Entonces ahí es una labor de nosotros como médicos, la parte de educación que nos toca a nosotros, la educación para la salud, para nuestros pacientes y sus familias, de que se tienen que revisar y tenemos que atender a estos pacientes. ¿Por qué? Porque la otra cifra importante, de los que se saben hipertensos, solo el 19%, ¿sí?, está controlado. Y aquí tendríamos que hacer un paréntesis también y considerar el hecho de que hay pacientes que están bien controlados y hay pacientes que están mal controlados o que su control no es el óptimo. Y muchas veces, volvemos a lo mismo, es una cuestión cultural y es una cuestión de, pues no me duele nada, yo me siento bien. O aquellos pacientes que le dicen, pues estoy tomando medicamento para la presión, pero me dicen siempre que tengo la presión normal, que la tengo de quinceañera. Y entonces eso les da una falsa seguridad a los pacientes. Entonces ahí quiere decir que nosotros como médicos tenemos una obligación muy seria porque tendríamos que estar constantemente revisando la información al respecto, puesto que es una de las patologías más serias que enfrentamos. Luego entonces, de esa manera podemos estar en posición de poder orientar mejor a nuestros pacientes. E incluso, bueno, se me ocurre que podríamos hacer una mini campaña entre nuestros propios pacientes y tal vez empezar con nuestra familia, ¿no?, de revisar quién es hipertenso y quién no, y darle las indicaciones más adecuadas. Y uno de los pilares, como seguramente todos saben, pues es la parte del cambio del estilo de vida, que también afecta la parte del número de pacientes que estamos teniendo con diabetes. Y curiosamente, los pacientes con alteraciones en el metabolismo de los lípidos o en el metabolismo de la glucosa tienden a tener más propensión para desarrollar hipertensión y viceversa. Entonces, por lo tanto, es un problema serio, es un problema en donde nosotros como médicos sí podemos influir y es una cuestión de tomar conciencia. Y bueno, finalmente, si lo vemos por el lado profesional, por el lado del ejercicio de la profesión médica, pues tenemos ese compromiso de educar a los pacientes y en nuestro trabajo, bueno, pues el que estemos mejor enterados vamos a poder otorgar una mejor atención. Y si ejercemos práctica privada, bueno, pues eso también incluso hasta podría traer algún beneficio de tener un mayor número de pacientes que podamos atender. O sea, por donde veamos, siempre tenemos un beneficio en cuanto a la parte moral, la parte ética de nuestro ejercicio profesional y bueno, incluso también a nivel privado o a nivel institucional. Entonces, por favor, no se les olvide, el número de pacientes que tenemos son entre 15 y 17 millones de personas hipertensas, pero el 60% de ellos no lo saben. Y solo el 19% de lo que saben que es hipertenso está controlado. Entonces tenemos que hacer énfasis si atendemos pacientes hipertensos en que no deben dejar de tomar los medicamentos aunque les digan que tienen presión de quinceañera o de quinceañero, ¿no? Entonces, y explicar que si están controlados, pues es por efecto de los medicamentos. Bien. Siguiendo con la parte de definiciones para saber de qué estamos hablando, bueno, a veces se ha considerado que la hipertensión severa cursa con cefalea leve o disnea. A veces los pacientes están asintomáticos, como ya lo había mencionado. Las crisis hipertensivas se dividen en dos grandes rubros y esto está establecido a nivel internacional. Todas las asociaciones y los grupos de trabajo y todo coinciden en esto y ha sido de hace mucho tiempo que se hace esta distinción. Las crisis hipertensivas es una elevación súbita de la presión arterial. Se ha mencionado
son cifras que se han tratado de establecer para tener una idea clara de qué paciente estamos enfrentando. Los pacientes con más de 179 de presión sistólica y más de 109 de presión diastólica se considera que ya tiene una crisis hipertensiva. Ahora, la diferencia entre una urgencia hipertensiva y una emergencia hipertensiva es, en la urgencia hipertensiva existen efectivamente síntomas severos, básicamente cefalea y disnea, no son los únicos, pero no hay evidencia de daño a órgano blanco. Esa es la diferencia entre la urgencia y la emergencia hipertensiva. Además, los pacientes en la emergencia hipertensiva pueden llegar a presentar cifras de presión arterial más elevada, mayores de 220, 140, y seguro que ustedes han tenido pacientes con estas cifras de presión arterial. Alguna vez, hace ya muchos años, me tocó un paciente en el que ni siquiera podíamos medirle la presión sistólica, o sea, llegaba al final y seguía escuchándose el boom, boom en el estetoscopio, o sea, no podemos medir, o sea, tenía mucho más del límite y el paciente estaba asintomático. Entonces, esa es la gran variedad de pacientes que incluso con cifras menores de 220, 140 se sienten mal, ¿sí? Hay pacientes que no lo toleran y hay que recordar que las cifras de presión son individuales. Entonces, debemos recordar que cada paciente tiene su propia cifra de presión arterial y si llevamos un récord de esos pacientes, nosotros podremos saber cuándo el paciente está empezando a tener problemas con su presión. Bien. Dentro de las emergencias hipertensivas, y nos enfocamos más a esto porque, bueno, por obvias razones, las emergencias hipertensivas ponen en riesgo la vida de los pacientes. Las urgencias hipertensivas normalmente pueden ser tratadas con medicamentos vía oral, la podemos mantener vigilada, pero en los pacientes con emergencia hipertensiva, idealmente el manejo debe ser con fármacos intravenosos y idealmente también tendría que ser un manejo a nivel intrahospitalario y de preferencia en una unidad de terapia intensiva. ¿Y por qué remarco la parte idealmente? Porque no siempre tenemos esa posibilidad. Puede ser que estemos en un hospital muy pequeño donde no tengamos terapia intensiva, y a veces no son tan pequeños los hospitales y no tienen terapia intensiva. O a veces tenemos terapia intensiva, pero usualmente está llena. Y a veces no tenemos la facilidad de trasladarlo a otra unidad de apoyo. Entonces, básicamente, como mencioné, son daño a órganos blancos. ¿Cuáles son los daños a los órganos blancos a los que nos referimos? Son cerebro, corazón, pulmón, riñones, y recordemos un grupo especial de pacientes que son las pacientes embarazadas. Okay. Bien, ¿cuál es el origen o qué da lugar a que los pacientes desarrollen o se desencadenen una crisis hipertensiva? Una de las principales causas es el que los pacientes no se adhieren correctamente a la terapia antihipertensiva que ya tienen. Entonces, muy importante. Hablábamos nosotros que solamente el 19% de los pacientes que saben que son hipertensos están bien controlados. El no adherirse a la terapia farmacológica que llevan es una de las principales causas para que el paciente desarrolle una crisis hipertensiva, que puede ser una urgencia o puede ser una emergencia. Y esto es algo que sí hay que hacerles mención a los pacientes. Los pacientes tienen que entender que deben llevar su tratamiento farmacológico como está indicado, no lo pueden manejar a libre albedrío y si quieren hacer un ajuste tendrán que consultarlo con ustedes, con el médico que está a cargo del paciente que está llevando la terapia, para ajustar la dosis o para cambiar el fármaco si es que presentan algún efecto colateral indeseable. Bien,
La crisis hipertensiva, además, es aproximadamente un 25% de los pacientes que llegan a urgencias o de los pacientes que llegan a urgencias con un descontrol de la presión es porque tienen una crisis hipertensiva. Y de este grupo grande que desarrolla crisis hipertensiva, alrededor de un tercio de ellos presentan una emergencia hipertensiva, es decir, presentan datos de daño a un órgano blanco. Entonces quedamos cerebro, corazón, pulmón, riñón y los pacientes embarazadas. Entonces, también se ha visto que la relación hombre-mujer en cuanto al género es 2:1. ¿Y por qué será? ¿Alguien tendrá alguna idea de por qué será esto? Tiene relación con la primera parte de la diapositiva. Los varones tienden a ser más desordenados en cuanto a la toma de los medicamentos. Y es el clásico, y todavía tenemos muchos pacientes que dicen, no, el doctor no sabe, está loco. No es cierto, yo me siento bien, no tengo nada. Entonces esa es la parte con la que tenemos que luchar de repente, no tanto con el que tengan acceso o no a los medicamentos, más bien con la parte cultural. Okay. Bien, ¿cuáles son los mecanismos? Esto es muy general, es un esbozo, seguramente ustedes han revisado más a profundidad lo que es la fisiopatología. Vamos a hablar acerca de cuáles son los mecanismos normales de la regulación de la presión arterial. Está relacionada con el gasto cardíaco y las resistencias vasculares periféricas. Es decir, tiene que haber un equilibrio. Cuando este equilibrio entre estas dos, y solo hablamos de un par de factores que influyen en el control de la regulación de la presión arterial, cuando alguno de estos dos se ve afectado, bueno, pues entonces tendremos hipertensión. Bien, como mencioné también al principio, vamos a hablar acerca de lo que es la fisiopatología de la hipertensión. Y como mencioné, es una interrelación muy estrecha, muy compleja y que en algunos casos no se ha dilucidado del todo en cuanto a una acción integrada de factores cardiovasculares, del sistema endocrino, del sistema renal, del sistema nervioso. Entonces, tenemos que recordar esto. ¿Por qué? Porque de repente se nos olvida que la hipertensión tiene esta base, este fundamento, y nos enfocamos a tratar las cifras de presión arterial y se nos olvida lo demás. Entonces tenemos que recordar que a factores, insisto, factores cardiovasculares, factores endocrinos, factores renales y factores del sistema nervioso. Y vamos a hablar un poquito sobre lo que es la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. ¿Por qué? Porque, bueno, como vimos, y si ustedes se fijaron en la diapositiva de los daños a órganos blancos, el cerebro estaba en la parte de abajo, pero fue el primero al que dirigí el señalador. ¿Por qué? Bueno, pues porque los efectos deleterios, dañinos y a veces terribles que presenta un paciente cuando tiene una emergencia hipertensiva son principalmente a nivel del sistema nervioso central. ¿Cuál es? Hemorragia cerebral, enfermedad vascular isquémica, ¿sí? Entonces, básicamente esos son los dos, digamos, más grandes manifestaciones de la encefalopatía hipertensiva. Y bien, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene con presiones alrededor entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Sin embargo, se ha visto que en los pacientes con hipertensión, dado que hay un cambio a través del tiempo, en especial en los pacientes que tienen hipertensión crónica, estas cifras se alteran, es decir, se mueven de estar aquí, se mueven hacia acá y hacia arriba. Entonces, llega un momento en que toleran niveles de presión más altos que la población en general. Sin embargo, si se sobrepasa este nivel de 150 milímetros de mercurio o que llegan a ser hasta de 180 en los pacientes hipertensos, empieza a haber una serie de alteraciones a nivel celular que van a propiciar las manifestaciones clínicas en nuestros pacientes. Bien, pasando a la parte de la autorregulación del área renal.
Esta se mantiene con niveles entre 80 y 160. Si hay una alteración, si hay un aumento de la presión, entonces el riñón responde a través de una natriuresis por presión. Sin embargo, como se echa a andar toda una serie de mecanismos, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y hay un aumento en la cantidad de líquido corporal, entonces, aunque hay un aumento en la filtración y la producción de orina por parte del riñón como una respuesta a esta elevación de la presión, muchas veces no es suficiente para poder compensarlo. Bien. Ok. ¿Qué efectos o qué alteraciones nos pueden llevar a una hipertensión severa y a una crisis hipertensiva? Bien, hay desde factores a nivel de la vasculatura, se sabe que el endotelio tiene mucho que ver, hay estudios que están en proceso, el riñón también tiene que ver, lo que hablábamos del flujo renal, el uso de sustancias tóxicas, y hay varios fármacos que pueden propiciar el que el paciente tenga un mal control de la presión arterial. El más conocido, bueno, son los AINES, ¿sí? Los analgésicos antiinflamatorios, incluso el ácido acetil salicílico también a dosis altas puede llegar a tener un efecto sobre el control, más bien favorecer el descontrol de la presión arterial, y hay muchos otros fármacos que también pueden llegar a ocasionar alteraciones en el control, en el buen manejo de la presión arterial, como cuáles, algo que muchas veces se usa, ketoconazol o esteroides, también pueden llegar a provocar descontrol de la presión arterial, no solamente cocaína, no solamente las drogas sintéticas que se han estado usando con más frecuencia. Bien, a nivel de la vasculatura hay un aumento en la permeabilidad endotelial, hay natriuresis espontánea, hay disminución del volumen intravascular. Como mencionaba, el endotelio tiene mucho que ver con la producción de óxido nítrico. También hay un aumento en la vasoconstricción mediada por renina-angiotensina y por catecolaminas, y esto pues nos da como resultado elevación en la presión arterial. Y por lo tanto esto puede dar lugar a isquemia tisular y finalmente el daño a órgano blanco. Como mencioné antes, bueno, pues el cerebro es uno de los que más se afecta. Corazón, a nivel ocular también hay daño, a nivel del endotelio, por supuesto a nivel pulmonar y a nivel renal. Como mencionamos antes, cuando hay un aumento de la presión arterial, en especial de la presión arterial media, esto provoca disrupción a nivel del endotelio, hay una alteración a nivel de la función de la barrera hematoencefálica y puede desarrollar edema cerebral y microhemorragias. A nivel del corazón, bueno, pues el paciente puede presentar varias alteraciones. La más frecuente es los datos de isquemia miocárdica, sin embargo, no queda atrás lo que es los datos de falla ventricular izquierda. Y finalmente, bueno, el paciente puede desencadenar o puede cursar con datos de disección aórtica. A nivel pulmonar, los pacientes pueden desarrollar edema agudo pulmonar como manifestación de daño a órgano blanco, y este se desencadena con una presión a nivel de la arteria pulmonar mayor de 28 milímetros de mercurio. Es muy importante que identifiquemos a aquellos pacientes que están desarrollando datos de edema agudo pulmonar como manifestación de daño a órgano blanco por una emergencia hipertensiva. ¿Por qué? Porque
A diferencia de los otros, aunque también, como mencioné, la hemorragia cerebral puede, si es muy severa, bueno, puede matar al paciente, pero el edema agudo pulmonar en 30 minutos puede ser mortal. Y es muy impresionante el ver que si no actuamos rápido, el paciente fallece, aun cuando le estemos dando el tratamiento adecuado. Si nosotros nos retrasamos en el manejo del paciente, en identificarlo y sobre todo en tomar la decisión de qué vamos a hacer, entonces el paciente puede fallecer frente a nosotros. Bien, en cuanto a los riñones son órganos muy impresionantes en cuanto a su funcionamiento y en cuanto a su regulación. Y muchos, como mencioné, muchos pacientes que tienen daño renal pueden dar lugar a hipertensión. Sin embargo, los pacientes con hipertensión también pueden provocar daño renal. Puede ser un daño renal agudo, ¿sí? O si no ha presentado datos de un descontrol como una emergencia o una crisis hipertensiva y es una hipertensión a largo plazo, bueno, pues va a favorecer el desarrollo de enfermedad renal crónica. Entonces, provoca la hipertensión daño endotelial, hay daño a nivel glomerular y obviamente pues el desarrollo del fallo renal. En cuanto a las alteraciones a nivel retiniano, bueno, pues la clasificación de Kate-Wagner, todos la conocemos, tiene estadios y bueno, finalmente estos cambios son importantes que los aprendamos a reconocer. De repente también se nos dificulta a nivel institucional, si no llevamos nuestro propio instrumental, el poder identificar las alteraciones a nivel del fondo de ojo. Y hay pacientes que no colaboran, las instalaciones o el lugar donde estamos atendiendo tampoco es el lugar más adecuado para realizar esta evaluación, pero es uno de los órganos que vamos a explorar cuando hacemos la evaluación inicial y la historia clínica de nuestro paciente. Bien, ¿qué debemos tratar? ¿A quién debemos tratar y cómo lo debemos tratar cuando tenemos un paciente con una crisis hipertensiva? Entonces, primero debemos aplicar nuestra máxima como médicos y primero es no hacer daño. Eso es importante porque de repente queremos ayudar al paciente y se nos olvida esto. Entonces, si nosotros consideramos que en el momento de evaluar a un paciente no tenemos la capacidad para atenderlo, se vale pedir ayuda. Y de hecho debemos pedir ayuda. ¿Por qué? Porque a veces no se hace por temor a la crítica o por temor a que nos califiquen o nos tilden o nos tachen de ignorantes. Pero pues nadie sabe, nadie nace sabiendo y nadie sabe todo. Entonces, finalmente, lo que debemos de saber es cuáles son nuestras limitaciones, es decir, hasta dónde podemos llegar con lo que sabemos. Algo importantísimo, fundamental dentro de la evaluación inicial del paciente es que debemos de hacer una adecuada lectura de la presión arterial. ¿Por qué? Porque se ha visto que si no hacemos una adecuada lectura podemos tratar al paciente que no debemos tratar o podemos considerar que el paciente está con una crisis hipertensiva cuando no lo tiene. ¿Cuál es el mejor instrumento para medirla? Teóricamente el baumanómetro de mercurio. Sin embargo, bueno, pues se considera una opción, aunque no la ideal, y tampoco se considera que sea igual de exacto el aneroide. Entonces, sin embargo, bueno, pues tendremos que atender al paciente con el instrumental que nosotros tengamos a la mano. Insisto, idealmente con un baumanómetro de mercurio. Y recordar la forma correcta como se debe de medir la presión arterial. Al paciente debemos de mantenerlo sentado con ambos pies en el piso. Debemos medir la presión arterial en ambos brazos, no solamente en uno. Hay una práctica muy común recientemente, por lo menos en los hospitales públicos, es que todo el mundo trae su baumanómetro digital y lo usa, lo coloca y a veces no lo colocan bien o no lo dejan el tiempo suficiente y esto nos da lecturas equivocadas y esto es riesgoso para el paciente y para nosotros. Ahora,
es importante, insisto, si tienen duda de la cifra de lectura que les están dando, ustedes mismos realicen la medición de la presión arterial. Y tenemos que descartar que no se trate de una hipertensión reactiva, o que se le conoce como hipertensión de bata blanca. ¿Por qué? Porque hay pacientes que son muy ansiosos, hay pacientes que ya están temiendo que van a tener la presión alta y entonces eso mismo eleva la cifra de presión arterial. Entonces, además de utilizar un buen equipo, tenemos que mantener por lo menos al paciente de 5 a 10 minutos. Hay quien sugiere hasta 20 minutos de reposo antes de tomar la lectura de la presión arterial. Y lo más importante, tenemos que tratar al paciente. Desde siempre los maestros desde hace muchos años nos decían eso. Trata a tu paciente, no trates ni los exámenes ni las cifras. Entonces sí es cierto que tenemos metas terapéuticas en cuanto a cifras de presión, pero también tenemos una guía que es la guía clínica y no solamente la propia cifra es la que nos va diciendo si estamos nosotros tratando adecuadamente al paciente. Ok, vamos a hablar ahora algo acerca de los fármacos, de sus indicaciones, de sus contraindicaciones y de las dosis. Vamos a revisar algunos de los fármacos, de los más recientes, de los que hay un consenso en cuanto a las dosis y en cuanto a la aplicación en estos pacientes. El abetalol es un bloqueador selectivo, no selectivo al receptor beta, es selectivo a 1 y es no selectivo al receptor beta. Este bloqueo se hace en proporción 1:7 y empieza el efecto más o menos de 2 a 5 minutos desde su administración y dura aproximadamente 15 minutos. Dura hasta 4 horas para eliminarse. Favorece el mantener un flujo renal adecuado, igual el flujo cerebral y el flujo coronario. De cantidad mínima atraviesa la placenta. ¿Cuáles son sus indicaciones? Básicamente se le sugiere como una terapia en la disección aórtica, en la insuficiencia renal aguda, en la preeclampsia, en la encefalopatía hipertensiva, en la hipertensión posquirúrgica. Tiene sus contraindicaciones: bradicardia, bloqueos, insuficiencia cardíaca descompensada, broncoespasmo, utilización de verapamil intravenoso y diltiazem. Y se tiene que tener precaución en pacientes con antecedentes de falla hepática o de asma bronquial. ¿Cuáles son las dosis? La dosis inicial de 20 miligramos, 0.25 por kilo, en 2 minutos, hasta 40 a 80 miligramos en intervalos de 10 minutos y la dosis máxima es de 300 miligramos. El esmolol es otro beta bloqueador. Este es de acción ultracorta, es cardioselectivo con un bloqueo beta, inicia a los 60 segundos y dura alrededor de 10 a 20 minutos, su vida media es de 8. ¿Cuáles son sus indicaciones? Semejante al previo beta bloqueador en disección aórtica, en hemorragia subaracnoidea, en hemorragia intracraneal y hipertensión posquirúrgica. Sus contraindicaciones, pues las mismas precauciones que el anterior en pacientes asmáticos, en pacientes con falla cardíaca, y igual que muchos otros medicamentos, si se extravasa puede causar necrosis del tejido alrededor del sitio de la punción. La dosis inicial es de 250 a 300 microgramos por kilo en 1 a 3 minutos por vía intravenosa y el mantenimiento es de 50 microgramos por kilo por minuto en 4 minutos. Se puede hacer incrementos de 50 microgramos en 4 minutos y podemos dar hasta 4 bolos hasta alcanzar 200 microgramos por kilo por minuto. El nicardipino es un calcio antagonista, es una dihidropiridina de segunda generación, causa un bloqueo selectivo en vasos de cerebro y en arterias coronarias. Su acción la inicia entre 5 y 10 minutos y dura alrededor de entre 1 y 4 horas. Indicaciones también se sugiere para la disección aórtica,
para encefalopatía hipertensiva, para el EBC isquémico, en la hipertensión postquirúrgica. ¿Qué precauciones debemos tener con él? Insuficiencia cardíaca aguda y pacientes que ya están recibiendo beta bloqueadores intravenosos. Efectos secundarios, igual que muchos otros fármacos, cefalea, puede provocar vómito, puede inducir hipotensión y taquicardia. Este medicamento se sugiere se administra en infusión continua, iniciando con 5 miligramos por hora, y si la presión no ha disminuido en 15 minutos se puede aumentar a 2.5 miligramos por kilo, hasta una dosis máxima de 15 miligramos por kilo. La nitroglicerina es otro fármaco que podemos utilizar. Es un venodilatador potente y tiene efectos a nivel arterial solo en grandes dosis, eso es importante. Básicamente su inicio de acción es a los 2 minutos y dura hasta 3 a 4 horas. Disminuye el vasoespasmo coronario y el trabajo cardíaco. Está indicado en pacientes con edema agudo pulmonar, con síndrome coronario agudo, en crisis simpática aguda y en EBC isquémico. Está contraindicado en hipoperfusión renal y cerebral y no está sugerido con inhibidores de la fosfodiesterasa. Hay que tener precaución por la hipotensión con taquicardia refleja. ¿Cuál es la dosis? Se sugiere infusión continua de 5 microgramos por minuto. Los incrementos deben ser de 5 microgramos hasta 20 microgramos. El nitroprusiato de sodio es un medicamento que prácticamente está en desuso, prácticamente sí se llega a utilizar, se está utilizando cada vez menos. Este medicamento era más utilizado hace más de 20 años, era muy utilizado, era el más utilizado para tratar pacientes con emergencia hipertensiva. Es un vasodilatador arterial y venoso que produce óxido nítrico, disminuye la precarga y la poscarga y inicia su acción en segundos y su duración más o menos de 1 a 2 minutos. Cuando se deja de administrar por infusión, rápidamente desaparece su efecto. Esa es una de las ventajas por las que se usó. Disminuye el flujo cerebral. La indicación actual es utilizarlo en pacientes con disección aórtica, sin embargo se puede utilizar en otros pacientes. Sus contraindicaciones son pacientes con daño renal o con daño hepático, en pacientes que tienen aumento de la presión intracraneana, solo cuando otros agentes han fallado. Y la infusión, bueno, pues va de 0.3 a 0.5 por kilo por minuto y los incrementos son de 0.5 por kilo por minuto. Se sabe, y este es uno de las razones por las que también se ha disminuido su utilización, el hecho de que favorece la intoxicación o la toxicidad por tiosanatos. La fentolamina es otro medicamento que tiene un efecto bloqueador alfa 1 y alfa 2, es efectivo en el feocromocitoma y también en los pacientes que cursan con intoxicación por cocaína. Sus indicaciones es la crisis simpática aguda, ¿sí? Las contraindicaciones: pacientes con infarto al miocardio, pacientes con espasmo cerebrovascular u oclusión cerebrovascular, ya que esta oclusión puede ocurrir si la administración se continúa. La dosis, bolos de 5 a 20 miligramos cada 5 minutos o la infusión continua de 0.2 a 0.5. Fenaldopan, un medicamento yo no lo he usado, lo tengo como referencia, no he usado este medicamento, pero es uno de los medicamentos que recientemente, bueno, tiene alrededor tal vez de un par de años, cuando mucho 3 años, que se está utilizando y se sugiere, se le da ahora más indicaciones que el medicamento que revisamos previamente. Es un agonista dopa 1 se dice con un inicio de acción alrededor de 5 minutos y su pico de acción a los 15 con una duración de hasta 60 minutos.
Tiene un metabolismo hepático por el citocromo P450 y incrementa el aclaramiento de creatinina, el flujo urinario y la excreción de sodio. Se sugiere en insuficiencia renal aguda, en encefalopatía hipertensiva, causa taquicardia refleja, igual que muchos otros fármacos a dosis altas. Se sabe que el acetaminofén puede incrementar sus niveles séricos y puede provocar vértigo, tos y vómito. Se sugiere iniciar con una dosis de 0.1 microgramo por kilo por minuto y valorar el efecto cada 15 minutos. Enalaprilat, un inhibidor ECA, la dosis de prueba se sugiere que es de 0.625 si es que hay riesgo de hipotensión. Las indicaciones son el edema agudo pulmonar, las contraindicaciones, importante, el embarazo ya que es teratogénico, se debe tener precaución pues como en los bloqueadores alfa, la hipotensión en la primera dosis es muy común, especialmente en pacientes con renina alta y puede causar también vértigo y cefalea. La dosis se sugiere bolos de 1.25 miligramos en 5 minutos cada 4 a 6 horas y valorar a las 12 y 24 horas con intervalos de dosis máxima de 5 miligramos cada 6 horas. Ahora vamos a revisar algunas de las patologías que mencionamos previamente y cómo se define y cuáles son los medicamentos de los que ya revisamos que pueden ser aplicados para manejar estos pacientes. La meta terapéutica en la disección aórtica, a diferencia de las otras emergencias hipertensivas, es reducir la presión arterial sistólica por debajo, aquí lo ponemos de 140, lo ideal es que esté por debajo de 120 milímetros de mercurio, y esto entre 5 y 15 minutos más o menos, pero aquí sí es como muy puntual la literatura en cuanto a la meta terapéutica. A diferencia de las otras patologías, aquí debe ser menor incluso de 120 milímetros de mercurio y la frecuencia cardíaca en menos de 60. Y es lógico esta sugerencia terapéutica o esta meta terapéutica si consideramos cómo es el mecanismo de formación de una disección aórtica. Los medicamentos que nos pueden ayudar a reducir la frecuencia cardíaca y por lo tanto también la presión arterial, pues son los betabloqueadores, la betalol, esmolol, otros medicamentos como el nicardipino o el nitroprusiato. Como mencionamos, y aquí en este caso por otra razón, se debe medir también la presión arterial en ambos brazos. Y muy importante, antes de usar un vasodilatador debemos usar un betabloqueador. Si nosotros usamos, y esto es importante recordar, si nosotros usamos nitroprusiato como único fármaco, esto nos puede llevar a que provoquemos una taquicardia refleja, lo cual está en contra del objetivo terapéutico, que es de mantener una frecuencia cardíaca menor de 60 por minuto. Entonces, por lo tanto, no se sugiere usar el nitroprusiato de sodio como fármaco único. Ok. En cuanto al edema agudo pulmonar, nuestra meta terapéutica será una reducción de entre 20 y 30% de las cifras de presión arterial que tenemos. Se sugiere iniciar con diuréticos y posteriormente con vasodilatadores. Los fármacos, aparte de que tenemos de preferencia que usar un diurético, es nitroglicerina, que puede ser sublingual o intravenosa. Podemos dar dosis inicial sublingual en lo que, si es que no está canalizado al paciente, se le canaliza, o en lo que consiguen el medicamento intravenoso. El enalaprilat intravenoso, nitroprusiato intravenoso. Tenemos que recordar que tanto los diuréticos como el IECA pueden exacerbar la insuficiencia respiratoria aguda y puede presentar el paciente hipotensión, como mencionamos antes, con la dosis inicial de enalaprilat. En cuanto a los síndromes coronarios agudos, que tal vez es uno de los padecimientos que más estamos enfrentando,
Hace unos 16, 17 años que tuve oportunidad de estar en la unidad coronaria de La Raza, el doctor Ramos Corrales, el jefe de la unidad coronaria, nos decía a quienes íbamos de hospitales externos a hacer algún curso o algún adiestramiento, que íbamos a tener pacientes cada vez más complejos de tipo coronario. Y efectivamente, a lo largo del tiempo estoy confirmando lo que el doctor tenía ya muy claro, porque ahora estamos atendiendo pacientes con isquemia, con síndromes coronarios agudos, pero que ya están operados. Es decir, pacientes que ya son posoperados o pacientes a los que ya se les ha hecho más de una colocación de stent, y obviamente son pacientes que ya no responden tan fácil a los medicamentos. Sin embargo, el manejo prácticamente no es distinto, se tiene que usar los fármacos que están destinados para ello, y la diferencia en cuanto al manejo es que estos pacientes son candidatos a ser revalorados en una unidad coronaria. Entonces, a veces, desafortunadamente, ya por los diferentes procedimientos que se les han realizado con antelación, son pacientes que ya están fuera de algún otro tratamiento que no sea el tratamiento farmacológico. En cuanto a nuestra meta terapéutica en estos pacientes con síndromes coronarios agudos, nosotros debemos de no reducir más de entre 20 y 30% las cifras de presión arterial inicial. Y nosotros debemos de mantener una presión arterial sistólica alrededor de 150. Se puede utilizar nitroglicerina, ya sea sublingual o intravenosa, como mencioné previamente. Se pueden utilizar betabloqueadores como metoprolol o labetalol, y tenemos que ser muy cuidadosos cuando indiquemos algún betabloqueador. ¿Por qué? Porque si el paciente ya tiene una falla ventricular, tenemos que ser muy cuidadosos si es que indicamos un betabloqueador. Incluso podría considerar como una opción no dar betabloqueadores, a menos que sepamos que el paciente no tiene datos de falla ventricular. Los pacientes que desarrollan síndrome coronario agudo de tipo infarto, obviamente el tratamiento farmacológico, el que tenemos a la mano, dicen cuál es el mejor trombolítico con el que contamos, porque a veces tenemos uno, a veces tenemos otro. Entonces, para el paciente, ¿cuál es el mejor? Pues con el que se cuente. Sin embargo, tenemos que recordar que una presión arterial por arriba de 185, 100 de presión contraindica la trombolisis. Es decir, si podemos trombolizar a un paciente con hipertensión, sí, siempre y cuando esté controlada la hipertensión. De lo contrario, no es recomendable. Obviamente vamos a favorecer más complicaciones que beneficios. Las crisis simpáticas, que no son tan simpáticas y que seguramente ya han tenido ustedes pacientes con este tipo de manifestaciones, es cada vez más frecuente, eso lo sabemos, aunque ayer se publicaron los resultados de la encuesta de adicciones, nos dicen que está reduciendo el consumo de cocaína. Sin embargo, pues no, como que esa encuesta o como que esos datos contrastan con lo que vemos frecuentemente, ¿no? Es decir, sí hay pacientes con intoxicación por cocaína, no podemos decir que son demasiados, pero sí los hay, o con algún otro de estos fármacos de diseño que están utilizando para la adicción. Entonces, aquí tenemos nosotros que reducir la descarga simpática excesiva, tenemos que dar tratamiento sintomático, por lo que se sugiere manejar con benzodiazepinas, además de dar un vasodilatador como nitroglicerina. Se puede utilizar fentolamina o verapamil. No se sugiere de primera intención utilizar betabloqueadores, y la mayoría de estos pacientes mejoran con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque el fármaco se empieza a eliminar, se empieza a metabolizar. Y entonces, bueno, pues obviamente las manifestaciones tan importantes que teníamos tal vez cuando ingresó el paciente vayan reduciendo. Sin embargo, si tenemos nosotros evidencia de que el paciente tiene datos de daño a órgano blanco, pues entonces estaría indicado
el dar manejo. Y bueno, aunque no es propiamente el tema central, tenemos que hablar de lo que, muy someramente, lo que es la preeclampsia, el síndrome de HELLP y la eclampsia, así como parte de, porque las pacientes embarazadas también pueden cursar con alteraciones de las cifras de presión arterial. Y nuestro objetivo ahí sería disminuir la presión arterial por debajo de 160-110, idealmente por debajo de 150-100, y tenemos que tener cuidado con las cifras de las plaquetas. Aquí los pacientes, se sugiere que para estas mujeres embarazadas que llegan a desarrollar eclampsia, utilicemos el abetalol en bolo, nifedipino oral o nicardipino. Los pacientes mayores de 45 años debemos tratar de evitar nifedipino. En los pacientes más jóvenes podríamos utilizarlo, no es el medicamento de elección, sin embargo se podría utilizar. Y algo importante, desde hace muchos años o durante mucho tiempo se indicó hidralazina. Hidralazina ya no está indicada como fármaco de primera elección y no está indicado en el tratamiento de la paciente con eclampsia, dado que puede provocar complicaciones. En cuanto a la encefalopatía hipertensiva, nuestro objetivo terapéutico debe ser disminuir las cifras de presión arterial media entre 15 y 20%. Los medicamentos sugeridos son nicardipino, labetalol y fenoldopan. Si nosotros tratamos un paciente con encefalopatía hipertensiva de una manera más agresiva, entonces nosotros podríamos provocar o desencadenar que el paciente desarrolle un infarto por la isquemia que podemos generar. Entonces, la meta es mantener la presión arterial media, solamente reducir alrededor de entre 15 y 20%. En las demás emergencias hipertensivas se sugiere que la reducción sea alrededor del 15% en más o menos unas horas, y en los pacientes con urgencia hipertensiva, con urgencia hipertensiva, el manejo puede ser hasta entre 24 y 48 horas. Para los pacientes con hemorragia subaracnoidea, la presión arterial sistólica debe estar por debajo de 160 milímetros de mercurio, y el mantener una presión arterial media por debajo de 130 reduce la posibilidad de que el paciente vuelva a presentar más sangrado. Aquí se sugiere labetalol, nicardipino o esmolol como fármacos para el manejo de estos pacientes. Sin embargo, vemos por un lado que nos sugieren una presión arterial sistólica menor de 160, sin embargo debe de estar por arriba de 120, ¿sí? Ese sería el rango, debajo de 160 pero mayor de 120 de presión sistólica. Si disminuimos mucho más con el uso de fármacos de manera más agresiva, entonces podemos provocar daño. Y si recordamos al inicio de esta serie de diapositivas, lo primero es no hacer daño. En los pacientes con datos de aumento de la presión intracraneal, el objetivo terapéutico es que la presión arterial media esté en 130 milímetros de mercurio. Y si no existe una sospecha clínica, entonces la presión puede estar, la presión arterial media mayor de 100 y la presión arterial sistólica 160. Entonces, es importante evitar que la presión arterial caiga de manera brusca. En cuanto a los pacientes que tienen una enfermedad vascular isquémica, entonces, si contamos con tratamiento fibrinolítico y el paciente llega antes de 4 horas, podríamos tratar al enfermo con fibrinolisis. Sin embargo, es muy importante que nosotros hagamos una buena historia clínica para poder saber si el paciente es candidato o no a dar tratamiento fibrinolítico.
nosotros debemos de tratar al paciente si después de una tercera medición espaciada en 15 minutos tiene una presión arterial de 220-120 y se relaciona con la diapositiva anterior. Si nosotros disminuimos de manera significativa la presión arterial, vamos a causar más déficit. Y entonces, por lo tanto, en las primeras 24 horas nosotros debemos evitar disminuir más del 10 al 15% la presión arterial. Los fármacos sugeridos, labetalol, intravenoso, 10 miligramos o en infusión, nitroglicerina o nicardipino. En cuanto a la hipertensión posquirúrgica, se sugiere que se mantenga una presión arterial menor de entre 180 y 110. Esa es una pauta general, es una sugerencia en términos generales. Por supuesto, dependerá del antecedente del paciente, es decir, igual que en los demás pacientes, necesitamos saber su historia clínica y debemos saber si tiene algún tratamiento previo, si tiene historia de hipertensión, cómo estaba controlado. Debemos de tomar en cuenta que puede haber complicaciones inmediatas en el sitio de la cirugía, como es hemorragia principalmente, y en estos enfermos lo primero que tenemos que hacer es controlar la ansiedad, el dolor y la fiebre. Entonces, si controlamos la ansiedad y el dolor, puede ser que no requiera ningún manejo farmacológico para hipertensión. Bien. En cuanto al manejo de las crisis hipertensivas de tipo emergencia, no se ha visto en las revisiones más recientes que haya alguna ventaja de usar medicamentos entre nitroprusiato o alguno de estos fármacos que estuvimos mencionando. Y podría decir que si no se cuenta con alguno de ellos, bueno, pues podemos usar el medicamento que tengamos siempre y cuando siguiendo algunas pautas y siguiendo algunas precauciones generales. ¿Por qué? Porque no todos los hospitales y no todos los centros de atención médica o incluso no todos los consultorios cuentan obviamente con medicamentos de ese tipo. En cuanto a las urgencias hipertensivas, igual se sugiere el poder utilizar medicamentos por vía oral y la meta terapéutica alcanzar, ahí tenemos mucho más tiempo, tenemos mínimo 24 horas para disminuir las cifras de presión arterial. ¿Cómo manejarlos? Los pacientes, igual que menciona aquí esta diapositiva, controlando la ansiedad y controlando el dolor, a veces es suficiente para manejar una urgencia hipertensiva sin necesidad incluso de ninguna acción terapéutica farmacológica. Difícilmente en un hospital muy grande se puede tener un área tranquila, pero sí aislar al paciente un poquito donde no haya tanto ruido y sí mantenerlo vigilado, ver si mejora las cifras de presión arterial, se puede manejar sin fármaco, solo con sus fármacos usuales. De lo contrario, se tendrá que usar alguno de los fármacos por vía oral, como pueden ser desde el bloqueadores alfa, como Prazosin, o puede ser algún otro medicamento, incluso puede ser por vía oral, algunos de los calciantagonistas con los que se pueda contar. Entonces, siempre es importante saber y hacer una buena historia clínica y ver si el paciente está tomando sus medicamentos, si los tomó adecuadamente en las últimas 24 o 48 horas, si además de eso está tomando algún otro fármaco. Sí es importante para saber si es que alguno de estos fármacos que está utilizando, además de sus antihipertensivos, puede bloquear el efecto antihipertensivo de los fármacos que esté utilizando. Gracias.